Un cordial saludo a todos. Soy el doctor Óscar Aguilera Bazán, oncólogo médico de la Unidad de Oncología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Oncovida. Hoy nos convoca un desafío país. En esta presentación titulada Epidemiología Clínica, el cáncer en Chile, no solo revisaremos estadísticas, analizaremos la radiografía de una patología que se ha consolidado como nuestra primera causa de muerte nacional. Con esta actualización a 2025-2026 exploraremos desde la demografía qué está configurando nuestra tormenta perfecta, hasta las brechas territoriales y socioeducativas que hoy definen la supervivencia de nuestros pacientes. El objetivo es claro, transformar los datos que verán a continuación en acciones concretas que nos permitan mejorar la justicia sanitaria en oncología para todo nuestro territorio. Como vemos en la pantalla, abordar la epidemiología oncológica implica entender su inmensa complejidad. El cáncer no es una única condición, sino que engloba a más de 100 patologías distintas. Por ello, tanto su manejo clínico como el diseño de políticas públicas exigen una evaluación métrica sumamente rigurosa. Esto nos lleva a lo que definimos como la estrategia oncológica ideal, que pueden observar en el recuadro inferior. Nuestro objetivo se resume en una ecuación fundamental. Buscamos mantener una incidencia estable mediante prevención y control de riesgos, sumando a ello una mortalidad en continuo descenso, gracias a los avances terapéuticos. El resultado directo de esta combinación es el aumento de la prevalencia. Lejos de ser una señal de alarma en oncología, este aumento refleja nuestro mayor éxito médico. Estamos logrando la cronificación de la enfermedad, permitiendo que cada vez más pacientes sobrevivan y convivan con el cáncer a largo plazo. Para comprender a fondo el panorama oncológico, nos apoyamos en las tres métricas fundamentales que ven en la pantalla. En primer lugar, la incidencia, que registra los casos nuevos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. Esta métrica nos permite rastrear factores de riesgos y medir la eficacia de la prevención. Aquí es crucial entender el efecto tamizaje. Cuando mejoramos la detección temprana, los diagnósticos aumentan a corto plazo, pero el gran beneficio es que reducimos los casos avanzados a futuro. En segundo lugar, la prevalencia, que también se calcula evaluando la proporción de personas afectadas por cada 100.000 habitantes, englobando tanto los casos activos como aquellos en remisión. Como vimos, su aumento es un claro indicador de éxito clínico, ya que refleja una mayor sobrevida. Además, es la métrica indispensable para la planificación sanitaria, dictando cuánta infraestructura de alta complejidad necesitaremos. Por último, la mortalidad. Este es el factor pronóstico definitivo a nivel poblacional. Reducir los fallecimientos sigue siendo el objetivo central de cualquier intervención, ya que nos muestra el desenlace real y el peso de la enfermedad en el sistema de salud. Para entender la magnitud de nuestros desafíos en salud debemos observar primero el contexto macroeconómico y social. En Chile estamos atravesando lo que definimos como la tormenta demográfica perfecta. Fíjense en el primer dato de la pantalla. En apenas 20 años, nuestro índice de envejecimiento se ha duplicado. Hoy ya contamos con 94 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. ¿A qué se debe este fenómeno? Principalmente la interacción de los indicadores poblacionales que vemos en el recuadro. Por un lado, tenemos el éxito de alcanzar una esperanza de vida de 81,2 años, liderando a nivel regional. Pero por otro lado, esto se cruza con una tasa de natalidad de apenas 1,54, lo que representa una caída drástica del 67% desde el año 1960. La consecuencia ineludible es un engrosamiento exponencial del grupo poblacional mayor de 60 años. Esta nueva realidad estructural significa que nuestro sistema sanitario enfrentará una demanda sin precedentes para el manejo de enfermedades asociadas a la edad, dándole una relevancia aún mayor a las métricas oncológicas y de cronicidad que analizábamos hace un momento. Este envejecimiento poblacional que acabamos de revisar ha traído consigo un cambio de paradigma epidemiológico sin precedentes en Chile. Desde el año 2019 se consolidó un hito histórico de nuestra estadística. Las neoplasias malignas desplazaron a las enfermedades del sistema circulatorio como la principal causa de muerte en el país.
Como pueden observar hoy, el 26% de las muertes totales en Chile son atribuibles a tumores malignos. Este dato no es aleatorio. Refleja lo que llamamos la occidentalización de nuestros patrones de morbilidad. Al vivir más tiempo, nuestra exposición acumulada a carcinógenos ambientales aumenta, lo que sumado a cambios en el estilo de vida convierte al cáncer en la prioridad sanitaria absoluta de esta década. No solo un desafío médico, es un desafío estructural para el cual nuestro sistema debe estar preparado. Llegamos al panel de datos que dimensiona la carga de enfermedad actual en nuestro país. Anualmente Chile registra casi 60.000 nuevos casos de cáncer, lo que se traduce en una tasa de incidencia de 188 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la mortalidad, la cifra es impactante, más de 31.400 fallecimientos al año, con una tasa estandarizada de 90. Pero quizás el dato más revelador para la población general es el riesgo acumulado. Hoy, un ciudadano en Chile tiene un 19,1% de probabilidad de desarrollar cáncer antes de cumplir los 75 años, es decir, 1 de cada 5 personas. Sin embargo, el desafío más crítico aparece en nuestra proyección hacia el 2030. Los modelos predictivos sugieren un incremento del 38% en la incidencia, acercándonos a los 75.000 casos anuales. Este volumen no es solo una estadística, representa una presión exponencial sobre nuestra capacidad instalada de quimio y radioterapia, obligándonos a repensar la velocidad de nuestra respuesta sanitaria hoy mismo. Continuando con este análisis, debemos responder cuáles son los tumores que lideran esta carga de enfermedad. Como vemos en el ranking, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en volumen, con más de 9.600 casos anuales. Esto se explica por la combinación de dos factores que ya mencionamos, el envejecimiento poblacional por una parte y un tamizaje oportunista cada vez más frecuente. Le siguen el cáncer colorectal y el de mama, patologías que junto con próstata son típicas de países desarrollados con estilos de vida occidentales. Sin embargo, lo más interesante es que en nuestra observación clínica a la derecha, Chile presenta un híbrido epidemiológico. Por un lado, enfrentamos tumores propios del desarrollo, pero por otro, mantenemos altas tasas de cánceres asociados a la pobreza o factores infecciosos, como el gástrico, que sigue estando en nuestro top 5. Este perfil mixto nos obliga a no descuidar ninguna de las dos puntas de la pirámide. Debemos seguir fortaleciendo la detección temprana en tumores prevalentes mientras atacamos los factores de base de aquellos que aún reflejan nuestras brechas sociales. Si la diapositiva anterior nos mostraba de qué enfermamos, esta nos revela una realidad distinta y más cruda. ¿De qué morimos? Aquí es donde nos encontramos con la paradoja de la incidencia. Notarán que el ranking cambia drásticamente. El cáncer de próstata, que era el número 1 en diagnósticos, cae al cuarto lugar en mortalidad. ¿Por qué? Porque la jerarquía de salud pública se transforma cuando analizamos la letalidad biológica de cada tumor. En Chile, el cáncer de pulmón y el de estómago se disputan el primer lugar en mortalidad, sumando entre ambos casi el 25% de todas las muertes oncológicas del país. Son tumores que lamentablemente solemos diagnosticar en etapas donde nuestras herramientas terapéuticas tienen menor impacto. Esta diferencia entre el volumen de casos y el volumen de muertes es la que debe guiar nuestras prioridades. Mientras en próstata el desafío es el manejo de la cronicidad, en pulmón y estómago la urgencia absoluta es la detección precoz y la reducción de la mortalidad. A continuación, en este análisis métrico debemos preguntarnos qué tan eficiente es realmente nuestro sistema sanitario. Para responderlo utilizamos el ratio mortalidad-incidencia, que funciona como un indicador proxy de la eficacia de la pesquisa temprana y el acceso al tratamiento. En Chile este ratio es de 0,53. En términos simples, esto significa que por cada 100 nuevos diagnósticos registramos 53 defunciones. Si comparamos esta cifra con el referente de la OCDE, que se sitúa entre 0,3 a 0,38, la brecha es evidente y preocupante. ¿Cuál es la interpretación clínica de este dato?
Nos indica que, mientras en patologías como pulmón y estómago las curvas están peligrosamente cerca debido a su alta letalidad, en cánceres como mama o colon estamos llegando tarde. Tener un ratio tan elevado confirma que demasiados diagnósticos en Chile se realizan en etapas avanzadas, donde el pronóstico ya es desfavorable. Reducir este indicador a niveles OCDE no es solo una meta estadística, es el imperativo ético y operativo para salvar miles de vidas cada año. Ahora entramos en lo que se podría denominar la caja negra del sistema, la supervivencia neta a 5 años. Este indicador es el reflejo final de todo lo que hemos discutido. En Chile, la supervivencia estimada para todos los cánceres es del 49,6%, una cifra que nos sitúa por debajo del estándar europeo, que oscila entre el 55 y el 60%. Si observamos la tabla comparativa con la OCDE, las brechas son preocupantes. Aunque en cáncer de próstata y de mama estamos relativamente cerca del estándar internacional, en colon y estómago la diferencia es drástica. En cáncer gástrico nuestra supervivencia es de apenas el 15%, menos de la mitad del promedio OCDE. Por último, es imposible ignorar la brecha de género. Las mujeres presentan una supervivencia mayor, del 53,9%, impulsada por tumores de mejor pronóstico como mama y tiroides. En contraste, los hombres caen al 45,6%, arrastrado por la alta letalidad biológica del cáncer de pulmón y estómago. Estos datos confirman que el éxito en oncología no depende solo de la biología del tumor, sino de la capacidad de nuestro sistema para acortar estas brechas de supervivencia. Respecto de nuestra primera patología emblemática, el cáncer gástrico, conocido como el asesino silencioso, ¿qué podemos señalar? A pesar de que las mejoras en saneamiento han reducido su incidencia histórica, sigue siendo nuestro gran desafío preventivo y la principal causa de muerte prematura en hombres. ¿Por qué es tan letal en nuestra población? Primero, por la altísima prevalencia de Helicobacter pylori, estimada en más del 70% de los adultos chilenos. Segundo, por un marcado componente geográfico. Las regiones del Maule, Biobío y Ñuble son nuestras zonas rojas, donde la alta ruralidad dificulta el acceso a una detección temprana. Pero el dato más crítico es este. Más del 60% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. Hoy, detectar un cáncer gástrico de forma incipiente es lamentablemente una rareza, fuera de protocolo específico. Esta diapositiva resume el porqué de este ratio de mortalidad tan elevado que analizamos anteriormente. Sin una estrategia de tamizaje agresiva en estas zonas de riesgo, seguiremos llegando tarde a una enfermedad que es en gran medida prevenible. Si hablamos de patologías emblemáticas, el cáncer de vesícula biliar representa una verdadera anomalía mundial en nuestro país. Chile posee las tasas más altas de esta enfermedad en todo el mundo occidental, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Esta realidad no es casualidad, responde a una compleja interacción entre genética y territorio. Como destaca el recuadro a su izquierda, diversos estudios han identificado la ascendencia mapuche como un factor de riesgo genético independiente. Esto se debe a perfiles inflamatorios distintos y una mayor propensión a la litiasis biliar, que es el principal precursor de este tumor. Entender este componente étnico y genético es fundamental. Nos indica que en Chile la prevención del cáncer de vesícula no puede ser genérica, requiere estrategias territoriales específicas que reconozcan nuestra herencia biológica. Es probablemente el ejemplo más claro de por qué las políticas públicas deben diseñarse mirando nuestra propia realidad genética y no solo importando modelos extranjeros. Continuando con nuestro recorrido por las patologías críticas, en este momento hablaremos del cáncer de pulmón, pero enfocado en un fenómeno único, el clúster del arsénico, en la macrozona norte, específicamente Antofagasta. Aunque el tabaco es el factor de riesgo universal, el norte chileno presenta un perfil epidemiológico distintivo debido a la exposición histórica a altos niveles de arsénico natural en el agua potable, un problema crítico ocurrido antes de la instalación de las plantas de abatimiento en los años 70. Lo que vemos hoy es un recordatorio de la biología del cáncer. El periodo de latencia de este carcinógeno es de 40 a 50 años, por lo que el impacto máximo en la mortalidad lo estamos enfrentando justamente ahora. Además, la estadística es desoladora. El 83% de los casos de
cáncer de pulmón se diagnostican en etapas 3 o 4, cuando las posibilidades de curación son mínimas. Este caso subraya que el cáncer en Chile no solo es un tema genético o de hábitos, sino también un legado de nuestra historia ambiental que requiere una vigilancia médica especializada y urgente en estas regiones. Para cerrar nuestro análisis de patologías debemos hablar de la amenaza emergente más crítica, el cáncer colorectal, lo que técnicamente llamamos el precio del desarrollo. Esta patología ya ha superado el cáncer de estómago en la macrozona central y de manera alarmante está sobrepasando a próstata y mama en muertes totales en diversas mediciones. ¿Cuál es la raíz de este ascenso? Una transición dietética acelerada. Existe una causalidad intrínseca con la dieta chilena actual. El consumo masivo de carnes procesadas, una ingesta de ultraprocesados que ya alcanza el 28% en nuestra dieta y un preocupante déficit en la fibra. El cáncer colorectal es hoy nuestra gran alarma sanitaria. Su ascenso refleja no solo cambios de hábito, sino la insuficiencia de nuestros programas actuales. El tamizaje mediante el test de sangre oculta en deposiciones aún no es universal. Estamos ante un cáncer que es altamente prevenible y tratable si se detecta a tiempo, pero que hoy nos está ganando la carrera por falta de una estrategia de tamizaje que esté a la altura de esta nueva realidad epidemiológica. Tras analizar las patologías, debemos mirar la herramienta que tenemos para combatirlas, la prevención secundaria. El diagnóstico es claro. El desempeño actual del sistema de salud en tamizaje es insuficiente para frenar nuestra curva de mortalidad. En cáncer de mama enfrentamos un estancamiento crítico. Tenemos apenas alrededor de un 40% de cobertura real, muy lejos del 70% que exige la OMS para impactar la mortalidad. Además, la inequidad territorial castiga severamente a las mujeres en zonas rurales. En cervicuterino, aunque la cobertura del PAP ronda el 58%, estamos en una transición tecnológica necesaria hacia el test de BPH. Sin embargo, enfrentamos una paradoja sanitaria. La exitosa vacunación escolar es excelente para el futuro, pero no resuelve el riesgo inminente de las mujeres adultas de hoy. Finalmente, el escenario más preocupante es el colorectal. Pese a ser una de nuestras principales causas de muerte, no existe un dato global de cobertura porque no hay un programa universal. Dependemos de un tamizaje oportunista, sujeto a la capacidad de pago del paciente. Si no transformamos estos pilotos aislados en una política de cobertura nacional, seguiremos detectando el cáncer cuando ya es demasiado tarde para intervenir con éxito. La epidemiología del cáncer en Chile no es homogénea, es el reflejo directo de nuestra segmentación social y territorial. La geografía impone riesgos diferenciados que son la base para cualquier política pública efectiva. En la macrozona norte, como vimos, el perfil está marcado por el clúster del arsénico. Aquí enfrentamos una mortalidad superior en pulmón, vejiga, piel, producto de una exposición histórica cuya latencia estamos pagando hoy día. La macrozona central presenta un patrón occidentalizado, aunque tiene la incidencia más alta en tumores de mama y colon, cuenta con las mejores tasas de supervivencia, gracias a la concentración de centros de alta complejidad en la región metropolitana de Valparaíso. Hacia la macrozona sur, entramos en la zona roja de cánceres digestivos, con récords mundiales en vesícula biliar y una alta mortalidad gástrica ligada a la ruralidad y la prevalencia de Helicobacter pylori. Finalmente, en el extremo sur observamos un alza preocupante en cáncer colorectal. Aquí, factores logísticos y el alto costo de vida derivan en dietas bajas en fibra y altas en carnes rojas. En conclusión, combatir el cáncer en Chile requiere dejar de lado las soluciones genéricas y empezar a diseñar estrategias que respondan a las realidades locales de cada una de estas zonas. Tras revisar el mapa de mortalidad y las brechas de tamizaje, debemos volver a la raíz, la prevención primaria. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud nos muestran por qué el cáncer sigue ganando terreno en Chile a través de tres motores críticos. Primero, el sobrepeso y la obesidad, que afectan al 74% de nuestra población. Este factor ha desplazado a la desnutrición como el principal motor oncogénico, impulsando directamente tumores de colon, vesícula y mama.
Segundo, el tabaquismo, con un 33,3% de prevalencia actual. Aunque ha bajado, el efecto cohorte explica por qué hoy el tabaco sigue siendo responsable del 89,3% de las muertes por cáncer de pulmón. Y finalmente el sedentarismo, que alcanza un alarmante 86,7%, eliminando el factor protector metabólico y físico en la gran mayoría de los chilenos. La conclusión de este panel es tan dura como esperanzadora. Aproximadamente el 30-40% de la carga de cáncer en Chile es prevenible. No estamos solo ante un desafío de quimioterapia y cirugía, sino ante una urgencia de salud pública que requiere intervenir estos hábitos si queremos ver un descenso real en las tasas de incidencia futuro. Para integrar todo lo expuesto debemos mirar la carga de enfermedad, medida en ABAT. El cáncer representa hoy el 8,8% del total de años de vida perdidos o vividos con discapacidad en Chile. Y esta métrica nos revela lo que llamamos el reto doble. Por un lado tenemos el perfil de mortalidad. En patologías como el cáncer gástrico y pulmón, más del 90% de la carga son años perdidos por muerte prematura. Esto afecta a adultos en plena edad productiva, lo que descapitaliza nuestra fuerza laboral y tiene un impacto económico directo en el país. Por otro lado, enfrentamos el reto de la calidad de vida. Como bien dice la síntesis a su derecha, el cáncer de pulmón nos quita años de vida, pero el de mama nos quita calidad de vida. Mientras unos tumores matan rápido, otros generan una larga carga de discapacidad y necesidad de cuidados constantes. Entender los ABAT nos obliga a ver el cáncer no solo como un evento clínico, sino como un fenómeno que drena la vitalidad de nuestra sociedad, exigiéndonos respuestas que no solo busquen extender la vida, sino proteger la funcionalidad de las personas. Por otra parte, no podemos hablar de oncología en Chile sin visibilizar el gradiente educacional, un factor que a menudo es invisible pero determinante. Los datos son contundentes. El riesgo de morir por cáncer es exactamente el doble en personas que solo cuentan con educación básica, comparadas con aquellas que alcanzaron educación superior. Esta desigualdad se vuelve dramática cuando analizamos patologías específicas como el cáncer de vesícula. La mortalidad en mujeres con educación básica es de hasta un 600% más alta que en mujeres universitarias, según algunos estudios chilenos. Esta cifra es un llamado de atención urgente. Nos indica que el acceso a la información, la oportunidad de diagnóstico y la capacidad de navegación en el sistema están profundamente fracturados por el nivel socioeducativo. En conclusión, el cáncer en nuestro país actúa como un amplificador de la desigualdad estructural. No solo es una crisis de salud, sino que perpetúa ciclos de pobreza al afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables en su edad productiva. Lograr justicia sanitaria en oncología implica necesariamente cerrar estas brechas que hoy deciden quién tiene la oportunidad de sobrevivir y quién no. Para cerrar este análisis de brecha debemos enfrentar una realidad ineludible. En Chile, la supervivencia oncológica depende directamente del seguro de salud al momento del diagnóstico. Si observamos el cáncer colorectal, por ejemplo, la diferencia es drástica. Mientras un paciente en el sistema ISAPRE alcanza una supervivencia a 5 años del 64%, un afiliado FONASA en el tramo A cae solo un 31%. Estamos hablando de una brecha de más de 30 puntos porcentuales que definen la vida de una persona. Es crucial entender que esta diferencia no se explica por la biología del tumor, sino por los tiempos de espera y las barreras de acceso. A pesar de las garantías GES, las demoras en la confirmación diagnóstica, el acceso tardío a la etapificación avanzada, como por ejemplo el PET-CT, y las brechas en terapias adyuvantes son las que terminan decidiendo el pronóstico. Esta lámina nos confirma una tarea pendiente, que la equidad en oncología no se logra solo con leyes, sino con una gestión que garantice que el tipo de previsión no sea nunca más un factor determinante para la supervivencia. Un tema no menos importante es el impacto de la pandemia en la oncología nacional, fenómeno que definimos como el tsunami silencioso. Durante el punto crítico de la crisis sanitaria, el sistema debió priorizar la urgencia del COVID-19,
lo que provocó una caída drástica del 60% en mamografías y del 50% en endoscopías digestivas. Esta interrupción generó una bolsa de cánceres que no fueron diagnosticadas en su momento y que hoy están emergiendo masivamente. La consecuencia clínica más grave es la migración de estadio o stage migration. Pacientes que debieron ser detectados en etapas iniciales hoy debutan directamente en etapas 3 o incluso 4. Estamos en el año 2026 y esta realidad ya es palpable en nuestros indicadores. Esta ola de diagnóstico tardío impactará de manera severa la estadística de la mortalidad de este trienio. No solo enfrentamos la carga epidemiológica habitual, sino el rezago de una crisis que nos obliga a actuar con una velocidad y eficiencia sin precedentes si queremos salvar a aquellos que la pandemia dejó en la sombra. Para concluir, todo el panorama epidemiológico que hemos revisado hoy encuentra su marco de acción en la Ley Nacional del Cáncer, la Ley 21.258. Sin embargo, para que esta ley sea efectiva en la realidad clínica del 2026, debemos enfocarnos en tres prioridades críticas. Primero, la interoperabilidad del Registro Nacional del Cáncer. No podemos seguir gestionando recursos basándonos en estimaciones. Necesitamos que la data público-privada fluya automáticamente para dejar de navegar a ciegas. Segundo, la urgencia de un tamizaje de colon nacional. Y el ascenso explosivo de la mortalidad colorectal que analizamos exige que el test de sangre oculta deje de ser un piloto aislado y se convierta en una política universal. Y finalmente, el recurso humano. De nada sirve la tecnología si no duplicamos nuestra dotación de oncólogos para el 2030 y equipamos macrocentros regionales que rompan la brecha de supervivencia territorial. El desafío es pasar de la ley a la implementación real, garantizando que el código postal de un paciente no sea el que determine sus posibilidades de cura. Señoras y señores, hemos visto números, tasas y proyecciones, pero detrás de cada porcentaje de ese ratio, mortalidad, incidencia, hay familias chilenas enfrentando la incertidumbre. La oncología del futuro no se trata solo de moléculas más avanzadas, sino de un sistema más justo, más rápido y sobre todo más presente en cada rincón de nuestro territorio. Los datos están sobre la mesa. La urgencia es clara. El momento de transformar esta estadística en esperanza es ahora. Muchas gracias por su atención.